aquellos que menospreciaron el día de las pequeñeces. Y como les decía hace rato, no siempre las pequeñeces tienen que ver con que Dios no estuviera en medio de las pequeñeces. Y no siempre las grandezas, necesariamente Dios está presente en las grandezas. Y aquí vemos a un pueblo que tuvo un marcado menosprecio a un evento en particular, y al resultado de ese evento en particular, con marcado menosprecio. Y yo quisiera que analicemos el entorno de nuestra vida, el entorno del hoy y el ahora en la sociedad, y vamos a traducirlo en ese contexto, y nos vamos a dar cuenta que tiene mucha similitud. Si usted ha leído el libro de Ageo, el libro de Zacarías y el libro de Esdras, se va a dar cuenta que los escritores están narrando un evento en el pasado, cuando después de 70 años de que Israel estuvo cautivo en Babilonia, empezaron a salir en 3 diferentes periodos a la reconstrucción del templo y a la reconstrucción de Jerusalén. El primer grupo que salió a la reconstrucción es el grupo de Zorobabel, el cual se va a mencionar aquí, ¿verdad? Con este grupo salieron una buena cantidad de judíos para la reconstrucción del templo. Más adelante surgieron otros y terminamos con el retorno de Nehemías, ¿verdad? Cuando él regresa para reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, en el contexto estamos ubicados más o menos en el 536 antes de Cristo, cuando Zorobabel está precisamente en ese lugar después de haber viajado desde Babilonia hasta Jerusalén para el trabajo de reconstrucción del templo. Llegan a Jerusalén, y si usted lee el capítulo 1, versículo 1 de Ageo, y 2, versículo 1 de Ageo, y también capítulo 1 de Ageo, el último versículo, creo que es el 11, no estoy muy seguro, se va a dar cuenta que los israelitas, motivados, empiezan la reconstrucción del templo de Jerusalén. Empiezan muy animados, muy entusiastas la reconstrucción de ese lugar, viendo que el pueblo estaba muy entusiasmado en la reconstrucción, para resarcir un poquitito la vergüenza que habían adquirido en todas las naciones de no tener muro y de no tener templo. Entonces ellos empiezan la reconstrucción, y después de un mes de la reconstrucción, algo pasa en la mente de los israelitas. Y esto que pasa en la mente de los israelitas, Ageo, de una manera muy precisa, lo marca. Y es interesante que Ageo lo marca con detalle y Zacarías lo omite. Y eso tiene una razón, un porqué, ¿verdad? Ageo era un profeta adulto. Se cree que tenía aproximadamente 70 años Ageo. Es decir, que Ageo probablemente antes de la deportación de Babilonia en el 486 a.C., él pudo haber visto el templo ¿de quién? El templo de Salomón. Y Ageo a esa edad podía discernir la grandeza del templo comparado con lo que ellos estaban construyendo en ese momento. Entonces Ageo, si vamos a Ageo, acompáñenme, está después de Habacuc, después de Sofonías. Si no sabe dónde está Sofonías, está entre Génesis y Apocalipsis aproximadamente, ahí lo puede ver. Después de Habacuc, Sofonías, Ageo. Vamos por favor al capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Versículo número 15. En el día 25 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, ¿verdad? La gloria postrera, ¿dónde estoy? Versículo 14, perdón. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, su sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Esto en el día 24 del mes sexto. ¿Ok? Ahora vayamos, por favor, al capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, o sea, había transcurrido ¿cuánto tiempo? Un mes.
Algo pasó en un mes. Dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? ¿Y qué dice? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es nada delante de vuestros ojos? Después de un mes de reconstrucción, ¿verdad? Ellos empezaron a cuchichear. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? El pueblo. ¿Pero quiénes del pueblo? ¿Los quiénes? Los que construían, pero en particular los ancianos. Aquellos hombres que habían visto 50 años atrás la gloria del templo de Salomón. Y ellos mirando la construcción llegaron al punto, pues en realidad lo que estamos construyendo, comparado con lo que había en el pasado, ¿es qué? Es nada. Y Zacarías capítulo 4, versículo 10, describe este acontecimiento como el día de ¿qué? De las pequeñeces. ¿Sabe? Los seres humanos tenemos un problema en la percepción de las cosas. Y percibimos grande o pequeño las cosas, y no necesariamente es la percepción de Dios en las cosas. Porque lo que Dios quería hacer en ese lugar, sin lugar a dudas, era su voluntad. Y el nombre del Señor iba a ser glorificado en todo eso. Entonces Ageo, un profeta anciano, describe ciertos acontecimientos, ¿verdad? Del por qué la comparación. Y Zacarías, que era mucho más joven, solamente describe el día de las pequeñeces. La sociedad a lo largo de su historia siempre ha obrado de la misma manera. Y a veces hasta nos atrevemos a decir, fulanito está así, tiene tal o cual cosa, logra tal o cual aquello, porque Dios lo bendice. Sotanito pues está ahí limitado, luchando, con pocas posesiones, con pocas posibilidades, con poco liderazgo, porque es pequeño. Y empezamos a ser calificativos sin darnos cuenta de que Dios muchas veces obra en cada uno de esos extremos de la vida. Y hoy vamos a ver algo muy interesante en cuanto a esto. Y quizá tú te sientes aquí y dices, bueno, pues yo estoy batallando con mis posesiones, yo estoy batallando en lo material, yo estoy batallando en poder pagar esto, en poder pagar mi casa, en poder pagar mi renta, pues seguro que Dios no me está bendiciendo, seguro que estoy mal con Dios, ¿no? Y el extremo siguiente podría pensar lo contrario. Pero aquí las escrituras nos van a hacer reflexionar sobre esto. Y ver de que Dios en verdad quiere obrar y está obrando siempre en la vida de los creyentes, y sea la circunstancia que el Señor nos esté permitiendo pasar, nosotros podamos tener un corazón abierto para ver la voluntad de Dios en todo esto, disponer nuestro corazón para aprender de lo que Dios nos quiere compartir en nuestra vida. Y más aún hoy día, si ustedes son honestos, pueden ver algunos predicadores que se paran y dicen, declara por fe tal o cual cosa y lo vas a tener, sé positivo y declara esto, y Dios no te quiere como estás, Dios quiere sacarte, quiere darte posesiones. Hermanos, eso no es así. Dios obra en el corazón de cada creyente con propósitos bien específicos y bien definidos, porque a él lo que le interesa no es mi bienestar solamente. Sobre todas las cosas, a Él le importa su gloria y su voluntad en todo lo que tiene que ver con mi vida. Y nosotros como creyentes no debemos perder de vista que todas y cada una de las circunstancias que Dios nos permita vivir, en medio de ellas podemos ver la gloria de Dios, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito en particular. No nos engañemos en ese sentido. La versión Reina Valera, en el capítulo 4, versículo 10 de Zacarías, mencionando el día de las pequeñeces, menciona el día de los modestos comienzos. Es decir, hay ocasiones que las pequeñeces no terminarán pequeñeces.
Hay ocasiones en que los momentos de pequeñez serán circunstanciales porque Dios tiene un propósito y de ahí nos puede llevar a trascendencia en nuestra vida cristiana. A veces el Señor nos permitirá quedarnos ahí. Pero Dios quiere que siempre aprendamos de Él a buscar su voluntad y darle gloria en cualquiera que sea la situación. Así que vamos a considerar tres cosas hoy en cuanto a las pequeñeces. Vamos a considerar en primer lugar que Dios obra, fíjense, Dios obra a través de pequeñas cosas. Dios obra a través de pequeñas cosas. Y si nosotros vamos a la Escritura, podemos recordar que Moisés separa entre el desierto y el mar, las montañas, ¿verdad?, a los costados, en una pequeña bahía. Si usted ha visto un poco cómo estaba Israel, ¿verdad?, ahora sí, rodeado de montañas y esa pequeña bahía de arena, y el ejército viniendo detrás de ellos, el mar enfrente, parecería que no hay escape. Pero Dios toma a Moisés y lo coloca entre la arena y el mar, y levanta, ¿qué cosa? ¿Qué levanta? Su vara. Y Dios hace cosas grandes usando ¿qué? El corazón de Moisés y una vara. Y si usted va por la Escritura, usted va a darse cuenta que David derrota a un gigante con una pequeña onda. Estaba muy de onda David. Usaba una pequeña onda y una piedra incrustada, ¿en dónde? En la frente de un gigante que era Goliat. ¿Qué usó el Señor? Un pequeño niño, adolescente, de aproximadamente 14, 15 años, una pequeña onda y una pequeña piedra para destruir un gigante. Y si seguimos por la Biblia, usted va a encontrarse en los evangelios a un niño que lleva su almuerzo a un picnic, ¿verdad? Y está en el picnic, ¿cuántas personas? 5,000 hombres. ¿Y si fueran con sus esposas? 10,000. ¿Y si fueran con sus hijos? O sea, el Señor alimentó a más de 15,000 personas con el almuerzo de un niño. O sea, Dios usa pequeñas cosas para manifestar su gloria. De hecho, los siervos de Dios y las personas que sirven a Dios no logran las victorias de Dios por sus capacidades, ni por su elocuencia, ni por su preparación, si bien Dios usa eso. Pero Dios actúa con poder y con gloria en las herramientas que Él quiere usar. Y viene a mi mente dos mujeres, dos ministerios en particular. Hay una mujer que mide escasamente 1,45, unos 50 tal vez. Su nombre es Sophia Muller. Y para los que han leído la biografía de Sophia Muller, una mujer exitosa en Nueva York, se convierte a Cristo y va a la selva de Colombia desarrollando un ministerio. Y a través de su ministerio, esa pequeña mujer ha sido usada grandemente por el Señor para que a través de su ministerio y de su vida se funden decenas de iglesias, si no cientos de iglesias en Colombia. Yo tuve el privilegio de estudiar con dos jóvenes que eran resultado del ministerio de Sophia Muller. Pero era una mujer pequeña y a su vez era una mujer que era tímida para hablar en público. Y cuando ella se paraba enfrente, inspiraba un poder de Dios manifiesto en su vida. Yo tenía 25 años cuando tuve el gusto de conocerla. Y sentía que los pantalones se me caían de vergüenza de ver a una mujer menudita al frente de un auditorio de 400 jóvenes estudiando la palabra de Dios para poder servir al Señor en diferentes lugares del mundo, y tener una mujer que tenía años en el ministerio, sola, llegó sin hablar español siquiera a Colombia, y Dios lo usó grandemente. Y puedo pensar en los 5 misioneros que murieron en Ecuador, jóvenes que murieron
al poco tiempo de haber llegado a ese lugar, sin haber guiado a un indígena Auca a los pies de Cristo, y pareciera ser que todo era perdido, todo era un fracaso, y Dios ha levantado un portentoso ministerio ahí. ¿Sabe? No nos confundamos. Hay pequeñeces que Dios permite en nuestra vida porque Él tiene propósitos grandes y que su gloria va a ser manifestada con poder. No nos confundamos. Quizá Dios le está permitiendo pasar por una situación particular ahora, alguna dificultad ahora, pero usted no sabe lo que viene después. Dios quiere usar esos momentos para exaltar su gloria en todo momento. Si nosotros como creyentes, hermanos, tenemos pocos ingresos y pensamos de que nuestros pocos ingresos no tienen nada que ver con la necesidad de la obra de Dios, sería bueno leer 2 Corintios capítulo 8 y Filipenses capítulo 4 y darnos cuenta cómo Dios usó a la gente, a los cristianos pobres de Macedonia, particularmente de Filipos, para sustentar el ministerio del apóstol Pablo durante muchos años, y para ser usados por Dios para ayudar a los creyentes de Jerusalén que estaban padeciendo persecución. Y aquellos pobres creyentes de ese lugar de Macedonia fueron tremendamente motivados en sus pequeñeces para hacer la obra de Dios grande a través del apóstol Pablo. Y sin embargo, si usted lee 1 Timoteo capítulo 6, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo le habla a los ricos y les dice que los ricos no pongan sus esperanzas ¿en qué? En las riquezas, que son nada, sino que las riquezas que Dios les permite tener es ¿para qué cosa? Para apoyar y ayudar a los que están en necesidad. Que sean generosos en buenas obras, dice la Escritura. Así que no nos confundamos. Muchos de los hombres y las mujeres de Dios que han sido usados, la mayoría de ellos, han sido personas que miraron su propia pequeñez y pudieron en esa reflexión darse cuenta que Dios era grande. Lo poco mucho será, dice una canción, lo poco mucho será en las manos de ¿quién? Del Señor. Estos hombres habían tenido una actitud incorrecta con las pequeñeces. Así que lo importante, hermanos, no es lo pequeño o lo grande desde nuestra perspectiva, sino la actitud de Dios y la voluntad de Dios y el propósito de Dios que Él tiene en nuestra propia vida en particular. Así que Dios obra a través de cosas pequeñas. En segundo lugar, Dios obra y se manifiesta en las pequeñas obras. No solamente usa las pequeñas obras, las pequeñas cosas, sino que Él se manifiesta en las pequeñas cosas. Estos judíos que habían visto la gloria del primer templo de Salomón y estaban tristes por ver la gloria pequeña o la pequeña cosa que estaban edificando y estaban fundando, a esos creyentes o a esos judíos, el Señor les anima a ver con los ojos de Dios, no con los ojos suyos. Les anima a ver con los ojos de Dios. Vamos, por favor, acompáñenme al capítulo 4 del libro de Zacarías. Capítulo 4 del libro de Zacarías. Versículo 1 y 2. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, pues he mirado y he aquí un candelabro de oro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima. Y te preguntas, ¿de qué está hablando Zacarías? ¿Un candelabro con un depósito encima y 7 tubos? ¿Qué quiere decir aquí? Acordémonos que la lámpara pues era el candelabro judío y las lámparas en el tabernáculo tenían que estar prendidas todo el tiempo. Y había uno o personas encargadas en el tabernáculo de encender las lámparas. Pero aquí Zacarías
le añade a esa visión del candelabro, le añade un depósito encima y 7 tubos, ¿verdad?, que alimentan esas 7 lámparas. Da la idea entonces que esos tubos suministraban el aceite para que las lámparas estuvieran constantemente encendidas, ¿verdad? Por lo tanto, los tubos transportaban el aceite continuamente y las lámparas permanecían encendidas. Y aquí podemos ver que Dios estaba actuando en el candelabro, Dios estaba actuando en ese lugar, Dios estaba mostrando que su provisión era continua, constante en ese sentido. Así que el Señor estaba invitando a Zorobabel, a Ageo, a los judíos a ver que Dios estaba sobreviviendo es esa construcción. Y Dios estaba diciendo: yo soy suficiente en esto que estoy haciendo. Yo he de proveer y yo he de dar lo que necesita para la construcción de dicho templo, aunque a vuestros ojos parezca pequeño. Así que es importante ver que Dios estaba en el control, que era su voluntad aquella construcción, que Él estaba interviniendo y Él estaba aprobando la construcción de dicho templo en relación a estas lámparas y a los tubos. Pero también le anima a un hombre que se llama Zorobabel. Vayamos al versículo versículo 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y continúa un poco el texto siguiente. Aquí el libro tiene como propósito no solamente animar a los israelitas de que Dios estaba interviniendo en eso, sino también animar a un siervo, Zorobabel, que estaba viendo que el pueblo estaba desanimado después de un mes de construcción. Y Dios empieza a trabajar con él y le dice: vamos para adelante, hay que construir el templo. Ahora, déjeme decirle por qué es importante esto. Había un decreto, si usted ha leído Esdras capítulo 3 y capítulo 4, había un decreto que el rey Darío, no López, había determinado la suspensión ¿de qué? De esa construcción. ¿Y quién se atrevía a ir en contra del hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces? Y el templo se había suspendido durante 16 años. Y aquí Dios le dice a Zorobabel: levántate y haz. Y vas a empezar, dice los siguientes versículos, y vas a terminar el ministerio. Así que Dios tiene como propósito animar y alentar a Zorobabel a reconstruir ese templo. No importa si había un decreto en contra. ¿Qué palabra tenía más autoridad? ¿El decreto del emperador o la voz de Dios? Fíjense que le dice el Señor: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Perdón, estoy confundido, estoy leyendo el capítulo 3. Versículo 7. ¿Quiénes? No con ejércitos, dice el versículo 6, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dijo? Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán los cimientos de esta casa y sus manos se la acabarán y conocerán, ¿qué dice?
que Jehová de los ejércitos me envió a ustedes. Conocerán. Así que los hebreos estaban ante la bifurcación, o de detenerse por considerar que había un decreto en contra, de detenerse porque después de un mes veían que no había comparación entre un templo y otro, o pararse y decir, esta es la voluntad de Dios, Dios se está revelando en este ministerio, nosotros vamos a desarrollar la reconstrucción del templo, porque el nombre del Señor va a ser ¿qué? Exaltado y glorificado. Y si usted va al libro de Ageo, Ageo le dice, y el Señor les dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. No importa lo que diga Darío. Y ante la construcción, cuando los siervos de Dios, los hombres y mujeres de Dios se levantan a servir a Dios, ¿habrá oposición? ¿Habrá oposición? Siempre. Se levanta, vamos a Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Se levanta un grupo de hombres y empiezan a tratar de frenar la obra de Dios. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller de Simei, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, etcétera, etcétera. Versículo 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y se levantaran sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y el rey envió esta respuesta a Reún, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos recibiste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron en aquella ciudad en tiempo antiguo se levanta contra los reyes, se rebelan de forma de sedición, y hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay allá del río y que les pagaban tributo. Versículo 21. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sean ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Se termina el decreto, ¿verdad? Y en el capítulo 5 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnai y sus compañeros, y les dijeron: ¿quién os ha dado orden para reedificar esta casa y levantar los muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. O sea, mandan una carta de chismosos, y en la carta piden que se vuelva otra vez a parar la construcción del muro. Pero cuando Dios obra, vean la respuesta del Señor. Versículo 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro de Babilonia, el mismo Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y la plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey de Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Versículo 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia. Si es así por el rey de Ciro, había sido dada la orden para reedificar esta casa de Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey.
Y el rey entonces lee y responde. Vayamos al capítulo 6, versículo 7. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cesen la obra. Y lo que fuese necesario, becerros, carneros, corderos, holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dada día por día sin obstáculo alguno. Versículo 12. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido. ¿Qué dice? Fueron a buscar ayuda para que no se construyera el muro, el templo. ¿Y cuál fue la respuesta de Darío? Denles todo lo que ellos necesitan. Saquen todo de la casa del rey y denles todo lo que ellos necesitan. Cuando Dios actúa, ¿quién puede impedir la obra de Dios? Nadie. Nadie. Así que en esas pequeñeces, ¿quién se veía obrando? Dios. Fíjense, Dios obrando en esas pequeñeces, y los judíos decían, ¿qué es esto comparado con aquello? Dios obra grandemente a veces de las pequeñeces. Así que la reconstrucción de aquel templo era para que el nombre del Señor sea exaltado. Bueno, pudiéramos decir varias cosas en este pasaje, pero podemos detenernos en ese sentido. El nombre del Señor es manifestado. Gracias. Yo sé que se ponen nerviosos cuando me veo sudar, pero déjenme asegurarles que me pongo más nervioso yo. Bien, Dios obra a través de pequeñas cosas, y Dios obra en medio de esas pequeñas cosas. Dios se manifiesta. Y Ageo añade a todo esto en el capítulo 2, versículo 9, que la gloria del Señor en ese templo será mayor que la gloria que había anteriormente en ese templo. Y yo quiero terminar con esto. En tercer lugar, Dios opina con aprobación a veces las pequeñeces. Y vamos a darnos cuenta por qué digo esto. Vamos al capítulo 4 de Zacarías nuevamente. Capítulo 4 de Zacarías, versículo 10, la última parte. Dice así: estos 7 son, ¿qué dice? Los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Dios veía lo que estaban haciendo estos hombres. Los ojos suyos, el número 7 habla de la perfección de Dios. Y ese Dios perfecto y completo estaba sobreviendo la obra que estaban realizando. ¿Y cuál era su postura ante la obra? ¿Cuál era la postura del Señor? Adelante, lo que están haciendo es mi voluntad. Estaba dando su punto de ¿qué? De vista aprobado. Dios estaba aprobando aquellas pequeñeces. Dios apoyaba tanto el proceso como el producto final de aquel templo bajo el trabajo de Zorobabel y de Josué. Dios estaba contento con lo que ellos estaban haciendo. Ahora yo quiero mencionar algo. Creo que es la única porción en donde aparece la frase, si me acompañan ahí en Zacarías, donde dice, versículo 14, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante de, ¿qué dice?
Del Señor de toda la tierra. Esta idea solamente se menciona en otros 3 pasajes parecidos, en Apocalipsis, Zacarías y Miqueas. El Señor de toda la tierra. ¿Quién era el Señor de toda la tierra desde la perspectiva de conquista de aquel entonces? Darío. Y este nombre, el Señor de toda la tierra, no lo usaron los judíos en el cautiverio. Pero ahora en esta reconstrucción de este templo, estaban diciendo: el Señor, Dios de toda la tierra, sobrevé esta construcción. Él lo aprueba. Él está de acuerdo con lo que está pasando en ese lugar. Es el Señor de toda la tierra. Ahora, me llama mucho la atención, hermanos, que aquí se menciona a Zorobabel y Josué. ¿Zorobabel quién era? ¿Del linaje de quién? ¿De quién se imagina que era el linaje de Zorobabel? De David. Y Josué era sumo sacerdote según la línea de Eleazar. Por lo tanto, estamos hablando de un mensaje mesiánico. Estaba describiendo lo que en el futuro y la gloria futura haría el Mesías. Al hablar del Señor, el Rey de toda la tierra, y hablando de Zorobabel y de Josué, estaba diciendo: cuando el Señor venga, según Ageo, la gloria de este templo será mayor. El deseado de todas las naciones vendrá y posará sus pies en el templo. Un mensaje mesiánico de ese Señor de toda la tierra. Ahora me sorprende a mí una cosa en el versículo 4 de Zacarías capítulo 4. Zacarías hace una pregunta. Y sabe, el ángel hace caso omiso de la pregunta. Fíjense en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 4. Proseguí y hablé diciendo al ángel, a aquel ángel que habla conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Hablando de los 2 testigos. ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel empieza a contestar otras cosas. Y la respuesta, ¿sabe cuándo la da? Vayan conmigo al capítulo, al versículo 14. Hablando precisamente de Zorobabel y de Josué. Versículo 14. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahí responde la pregunta: ¿quiénes son estos? Son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes eran? Zorobabel y Josué. Y hablando en la visión futura del reino, de las funciones del Señor. Hermanos, no hay pequeñeces a los ojos de Dios. En las pequeñeces Dios manifiesta que obra a través de ellas, que obra en ellas, y que Él tiene una posición y una perspectiva diferente del ser humano. Y aquí aprueba lo que ellos estaban haciendo, porque el propósito era mostrar la gloria de Dios, la gloria futura de Dios también. No nos confundamos, hermanos. Tal vez piense que las pequeñeces que ahora le toca vivir o le toca experimentar, o tal vez piense que las cosas grandes, según su opinión, son importantes. En realidad no. Lo único importante de todo esto es la aprobación que el Señor tiene de lo que le permite pasar a usted, y lo que Dios le quiere enseñar a usted en esos momentos de aparente pequeñez. Lo grande nuestro no necesariamente es grande ante los ojos de Dios. Lo pequeño nuestro no necesariamente es pequeño ante los ojos de Dios. El Señor quiere glorificarse en usted, quiere que su vida pueda dar gloria a Dios en lo que usted haga, en donde usted esté. Si está atravesando por una situación X en particular, vea que Dios tiene control de todo ello, vea que Dios es soberano en todo ello, vea que hay propósitos de Dios en todo ello. Analice su corazón y ojalá pueda tener una perspectiva correcta de lo que Dios hace en su vida. Y a través de lo que usted pueda pasar, usted pueda dar gloria al Señor en lo que hace y en lo que tiene y en las habilidades que usted tiene.
es importante la descripción de Él, la opinión de Él en todo lo que a usted y a mí nos pueda pasar. Alabémosle al Señor por ello y esperemos que lo que estamos experimentando tenga ese propósito final de que el nombre suyo sea glorificado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ver esta historia cuando el pueblo cautivo regresa a Jerusalén para reconstruir el templo. Señor, ayúdanos a mirar nuestra vida con tus ojos. Ayúdanos a tener una perspectiva correcta de lo que somos, lo que hacemos, lo que pasamos, lo que vivimos, lo que tenemos. Y darnos cuenta, Señor, que tú en ello puedes ser glorificado, en ello puedes ser dado a conocer. Que tu nombre, Señor, sea visto a través de nuestras vidas. Que la gente pueda conocer que tu mano está sobre nosotros y que lo que somos y hacemos manifiesta tu persona. Te pedimos que nos ayudes a caminar en tu voluntad, a amarte, Señor, a amar tus tiempos, a amar tus propósitos, a verte en cada una de las circunstancias de nuestras vidas. Alabamos tu nombre, Señor, Cristo Jesús.